Buenas noches a todos. La historia que estoy a punto de relatarles no es algo que se cuente a la ligera en las reuniones familiares. De hecho, es un secreto que mi madre y mis tías intentaron enterrar bajo llave hace mucho tiempo. Pero el silencio no siempre es suficiente para olvidar lo que los ojos han visto. En mi familia, el nombre de Lorenzo siempre fue una nota al pie de página. Una sombra que se mencionaba solo cuando el viento soplaba con demasiada fuerza en las noches de invierno. Era el hermano menor de mi abuelo, el hombre que un día decidió que el pueblo le quedaba pequeño y se marchó con una maleta de cuero viejo y una mirada que ya entonces parecía haber visto el final de las cosas. Pasaron más de 20 años. No hubo cartas, no hubo llamadas, pero en los pueblos como el mío, la gente no se va para siempre. Regresó un martes de ceniza. Apareció en el umbral de la casa grande, vestido con un traje negro que parecía no tener ni una mota de polvo. Lo más inquietante no fue su delgadez, sino sus ojos. Tenían un brillo vítreo, una fijeza que te hacía sentir que no te estaba mirando a ti, sino a algo que estaba parado justo detrás de tu hombro. Se instaló en la habitación del fondo. Durante las semanas siguientes, el aire de la casa cambió. Ya no olía a café. Empezó a filtrarse por debajo de su puerta un olor rancio, metálico, como la sangre seca. Por las noches lo escuchábamos caminar. No era un paso normal, era un arrastrar constante. Un sonido sisante contra las tablas del suelo que nos impedía cerrar los ojos. Una noche me asomé por la cerradura. Lorenzo no estaba descansando. Estaba de pie en la oscuridad absoluta, frente a una hilera de frascos con tierra de panteón. Hablaba solo, emitiendo sonidos guturales, siseos que hacían que los perros de toda la cuadra comenzaran a aullar con una desesperación que nunca antes había escuchado. 3 días antes de su muerte, mi madre entró a su cuarto. Lo encontró frente a un espejo antiguo. Ella nos contó, con el rostro pálido, que mientras Lorenzo se rascaba la mano derecha con aburrimiento, su reflejo en el cristal permanecía completamente inmóvil, observándola a ella, con una sonrisa que no estaba en el rostro real de mi tío. Esa misma noche, Lorenzo quedó rígido, sin quejidos. El médico dijo paro cardíaco, pero cuando intentó cerrarle los ojos, los párpados regresaban a su posición original, como si se resistieran a dejar de ver este mundo. Decidimos velarlo un sábado de gloria. Pusimos 4 cirios grandes, pero las llamas no eran naranjas, eran de un azul pálido, casi eléctrico. Para la medianoche, el olor a flores muertas era asfixiante. Mi tía abuela se detuvo bruscamente en medio de un Ave María. «Escuchen», dijo ella. Desde el interior del ataúd se escuchó un rasguño, clac, clac, clac. Un sonido lento como si unas uñas largas estuvieran recorriendo el forro de seda. Y luego, un suspiro largo y profundo. Un aire que no podía haber salido de unos pulmones muertos. Nos venció el sueño a las 3 de la mañana. Fue una neblina mental. Cuando desperté, los cirios se habían apagado. Mi madre encendió la luz y soltó un grito que todavía se repite en mis pesadillas. El ataúd estaba abierto. La tapa de madera yacía en el suelo, partida por la mitad, y el cuerpo de Lorenzo ya no estaba ahí. Salimos al patio con linternas, rompiendo la neblina espesa. En el centro, bajo los cirios secos, estaba su silueta. De espaldas, rígido, mi madre intentó acercarse, pero mi tía la detuvo con fuerza. Cuando la silueta se giró lentamente, la luz de las linternas reveló que su frase ya no era humana. La piel parecía haberse derretido y donde deberían estar sus ojos, solo había 2 abismos negros. «Todavía no», dijo una voz que vibraba directamente en nuestros cráneos. «El pacto no se rompe con el último aliento».
Lorenzo caminó hacia el pozo viejo, ese pozo que había sido sellado hacía décadas. Con una fuerza sobrehumana, arrancó las tablas de madera. Antes de lanzarse al vacío, se giró por última vez. En ese segundo, recuperó sus ojos originales, ojos llenos de terror. «No dejen que me encuentren», suplicó. Luego, se dejó caer. No escuchamos el impacto, solo un silencio absoluto. Cuando el sol de domingo iluminó el patio, nos asomamos, pero el pozo estaba seco, vacío. Desde ese día, sabemos que la resurrección no siempre es un milagro, a veces es una condena. Y si alguna vez pasan por una casa vieja con un patio de ciruelos secos, asegúrense de no mirar demasiado tiempo hacia las ventanas del fondo, porque hay muertos que por más que se les rece, nunca terminan de irse. Buenas noches. Hay silencios en los pueblos que no son señal de paz, sino de miedo. Esta historia me la contó mi abuelo poco antes de morir y juró que fue el motivo por el cual nunca volvió a cruzar el puente que divide al pueblo del viejo cementerio de la colina. Todo comenzó un Jueves Santo, cuando el aire se puso pesado y el cielo tomó un color violeta que parecía presagiar algo que la tierra no quería recibir. En aquellos años vivía un hombre llamado Samuel. No era de nuestra sangre, pero en un pueblo tan pequeño, la vida de uno termina siendo la historia de todos. Samuel era el enterrador, un hombre de pocas palabras y manos callosas que vivía en una choza justo en los límites del camposanto. Decían que Samuel conocía el nombre de cada alma bajo la tierra y que a veces, cuando la luna estaba en su punto más alto, se le veía caminar entre las lápidas, entregando flores a las tumbas olvidadas. Pero Samuel cometió un error que nadie en su sano juicio debería cometer. Dicen que perdió a su única hija en una primavera cruel y que su dolor fue tan grande que decidió desafiar las leyes que separan el aliento de la tumba. El Viernes Santo, justo a las 3 de la tarde, el pueblo quedó sumido en una sombra antinatural. Samuel no apareció en la procesión del silencio. Mi abuelo, que entonces era un joven curioso, subió a la colina para ver si el viejo necesitaba algo. Al llegar a la choza, el olor lo golpeó de inmediato. No era el olor a muerte que Samuel solía cargar en su ropa. Era algo dulce, empalagoso, como miel podrida. Asomándose por la ventana, mi abuelo vio a Samuel sentado en el suelo. Frente a él había un bulto envuelto en sábanas blancas que se movía ligeramente. Samuel le susurraba cosas al bulto, palabras que sonaban como arena arrastrada por el viento. Ya casi llegamos a la mañana de gloria. Aguanta un poco más, pequeña. El sábado pasó entre susurros y miradas esquivas en el pueblo. Nadie se atrevía a subir a la colina, pero todos escuchaban. Desde lo alto bajaba un sonido rítmico, toc, 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 como si alguien estuviera picando la piedra con un martillo sin descanso. Llegó la noche previa al domingo. Mi abuelo no podía aguantar y regresó a la choza, esta vez acompañado por el cura del pueblo. Al llegar, la puerta de la cabaña estaba de par en par. Samuel ya no estaba sentado en el suelo. En su lugar, había un rastro de esa misma sustancia dulce y oscura que se dirigía directamente hacia la puerta del cementerio. Entraron con linternas de aceite. El frío en el panteón era tan intenso que las manos les dolían. Siguieron el rastro hasta la tumba de la hija de Samuel. La lápida estaba rota, no por fuera, sino desde adentro. Los trozos de mármol habían sido expulsados con tal violencia que se habían clavado en los troncos de los árboles cercanos. Samuel estaba arrodillado frente a la fosa abierta, con las manos sangrando, escarbando desesperadamente la tierra con las uñas. «¡Samuel, detente!», gritó el cura. El viejo se giró. Su rostro estaba desencajado. Las lágrimas habían trazado surcos de barro en las mejillas. «Ella me llamó. Dijo que hoy es el día en que los muertos se levantan». En ese momento, desde el fondo de la fosa, una mano emergió.
Pero no era la mano de una niña, era una extremidad alargada, de una blancura azulada, con dedos que tenían demasiadas coyunturas. La mano se aferró al tobillo de Samuel con una fuerza que hizo que el hueso crujiera. El cura empezó a rezar, pero las palabras parecían morir en sus labios. Del agujero empezó a salir una figura que no proyectaba sombra. Era alta, encorvada, vestida con las ropas con las que habían enterrado a la niña años atrás, pero las telas le quedaban pequeñas, estalladas por un cuerpo que no dejaba de crecer y deformarse frente a sus ojos. La criatura emitió un sonido que mi abuelo nunca pudo olvidar. No fue un grito, fue un silbido largo y agudo, que se sintió como una aguja atravesando sus oídos. Samuel, en lugar de huir, abrazó a la criatura. «Hija mía», susurró él. La respuesta de la cosa fue envolver a Samuel en sus brazos largos. En ese instante, el reloj de la iglesia en el valle empezó a tocar la primera campanada de Domingo de Resurrección. Con cada golpe de la campana, Samuel y la criatura se hundían más en la tierra, como si el suelo se hubiera convertido en agua. Mi abuelo y el cura corrieron hacia la fosa, pero cuando llegaron, la tierra estaba firme. No había rastro de excavación, ni mármol roto, ni sangre. Solo estaba la lápida intacta de la niña, con la fecha de su muerte grabada profundamente. Pero había un detalle nuevo. Al pie de la tumba, grabadas de forma tosca, como si alguien las hubiera rascado con las uñas en ese mismo momento, aparecieron unas palabras: «Resucitaremos juntos». Desde ese domingo, nadie volvió a ver a Samuel. La choza se vino abajo con los años y el cementerio fue clausurado. Pero mi abuelo decía que cada domingo de resurrección, si te acercas lo suficiente a la reja del panteón a las 3 de la mañana, puedes escuchar dos tipos de pasos caminando sobre la grava. Unos pasos pesados y cansados, y otros ligeros, sisantes. Los pasos de un padre que finalmente encontró la compañía que tanto buscaba, en un lugar donde la luz del sol nunca llega a tocar jamás. Tengan cuidado con lo que piden en días santos, porque a veces la tierra escucha y decide devolvernos lo que ya no le pertenece. Y así, en el silencio sepulcral que envuelve ese camposanto, el abrazo de Samuel y su criatura perdura en la oscuridad de la tierra, un recordatorio lúgubre de que hay amores tan desesperados que se niegan a soltar, incluso más allá de la muerte. Pero el camposanto no es el único lugar donde lo imposible cobra vida. A veces las pesadillas más profundas no emergen de una fosa, sino de la desesperación que se esconde detrás de las paredes de una casa aparentemente normal. Hay pactos que no se sellan con un abrazo, sino con una promesa hecha en el momento de mayor vulnerabilidad. Una promesa que, años después, viene a cobrar su precio, transformando la inocencia en algo irreconocible. Esta última historia ocurrió en un pequeño pueblo del Bajío, donde el tiempo parece haberse detenido y las tradiciones religiosas se entrelazan con supersticiones antiguas. La tía Carmen siempre fue la mujer más devota de la familia. Su casa estaba llena de altares y el olor a incienso era tan constante que parecía haberse filtrado en las mismas paredes de adobe. Pero Carmen guardaba un secreto que solo se atrevió a confesar cuando sintió que el domingo de resurrección traía consigo algo más que la esperanza de vida. Ella me contó, con la voz temblorosa y la mirada fija en el crucifijo de la sala, que años atrás, cuando su hijo único cayó enfermo con una fiebre que los médicos no podían explicar, hizo una promesa. Una promesa a una figura que no pertenecía a ninguno de sus altares. Prometió que si su hijo vivía, ella le entregaría lo que más quisiera el día en que cumpliera 21 años. Su hijo se recuperó milagrosamente y la tía Carmen, con el paso del tiempo, intentó convencerse de que todo había sido producto de su mente desesperada.
Pero el día de su 21º cumpleaños llegó, y con él el domingo de resurrección. Carmen nos contó que la noche previa, la atmósfera en la casa se volvió opresiva. Los perros del vecindario no paraban de aullar y un frío antinatural se instaló en el ambiente, a pesar de que afuera la temperatura era alta. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, anunciando el inicio del domingo, escuchó un sonido. Toc, toc, toc. Unos golpes suaves y rítmicos en la puerta principal. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Carmen se acercó a la puerta y preguntó quién era. No hubo respuesta. Abrió la puerta y solo encontró la oscuridad de la noche. Pero cuando se giró para regresar a su habitación, vio a su hijo de pie en el pasillo. Pero no era él, no como ella lo conocía. Sus ojos, que normalmente eran claros y llenos de vida, ahora eran completamente negros, dos abismos de oscuridad que parecían absorber la luz de la lámpara. Su piel estaba pálida y fría al tacto. Carmen gritó, pero su voz no salió de su garganta. El joven se acercó a ella y le susurró con una voz distorsionada, una voz que no era la suya. Madre, hoy es el día, lo que más quieres. Carmen, con lágrimas en los ojos, nos contó cómo su hijo se alejó de ella y caminó hacia la sala principal. Ahí se detuvo frente al altar que ella había preparado con tanto cuidado y empezó a destrozarlo con una fuerza inhumana. Rompió las figuras de los santos, rasgó los rosarios y apagó los cirios con un soplo helado. Carmen, petrificada por el terror, no pudo hacer nada más que observar cómo su hijo se transformaba frente a sus ojos en algo ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando el sol del domingo de resurrección empezó a iluminar la sala, la figura de su hijo cayó al suelo, exhausta y temblorosa. Cuando Carmen se acercó a él, vio que sus ojos habían recuperado su color normal y que su piel ya no estaba fría. El joven no recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior, solo que había tenido pesadillas terribles. La tía Carmen murió pocos años después, pero nunca pudo olvidar lo que había visto esa noche. Y hasta el día de hoy, cuando paso frente a su casa en Domingo de Resurrección, no puedo evitar sentir un escalofrío que me recorre la espalda, preguntándome si la figura de su hijo sigue esperando en la sala, aguardando el momento en que su madre vuelva a entregar lo que más quiere.